Hermanos, este ya es el séptimo estudio que tenemos acerca del tema de identidad. Y la identidad tiene que ver con quiénes somos nosotros. Y quizá alguno de ustedes pudiera preguntarse, bueno, ¿por qué el hermano ha hablado o se ha detenido tanto en este tema? De hecho, todavía me faltan al menos 2 estudios más, hermanos, para concluir este tema de identidad. ¿Por qué me he detenido? ¿Por qué se imaginan, hermanos? Quisiera alguien decirme, de los que están en Zoom, ¿por qué razón creen que para un servidor ha sido importante hablar durante tanto tiempo acerca de la identidad, acerca de quiénes somos? Dani ya quiere animarse a hablar. No, pues creo que es muy importante el tener el correcto concepto de uno mismo para todo lo que uno quiere hacer en la vida, ¿no? Entonces me parece que en la parte espiritual eh, para nosotros es, ¿cómo se puede decir? Pues muy, muy importante el tener el correcto concepto de quiénes somos en Dios para crecer en Él, ¿no? Amén. Hermanos, no sé si a alguno de ustedes le ha llegado a pasar lo que a mí me ocurrió, pues en el tiempo en el que era más joven y también en el tiempo en que ya entraba la madurez, me ocurría esto, que cuando tenía que hablar con alguna persona que yo sabía que estaba en otro nivel de autoridad, no me animaba mucho. Llámese hermano en otro nivel de autoridad espiritual, otro pastor, un obispo o alguien así, como que no me animaba mucho a hablar. Y cuando se trataba de alguna persona que estaba en otro nivel de autoridad también, de gobierno o de alguna empresa, un director o algo así, como que me sentía un poco nervioso. Y yo no sé si a ustedes les ha llegado a ocurrir alguna ocasión, pero este es un tema, esta inseguridad que a veces tenemos de no hablar correctamente, de ser juzgados, de decir algo inapropiado ante otra persona que sabe más que nosotros, nos hace limitarnos algunas veces y no hablar. Pero este canto que hemos entonado, que está basado en la identidad, nos dice que nuestro Dios está con nosotros y Él es nuestra luz. Y si Él está con nosotros y tenemos su luz, el canto dice, no temeré. Efectivamente, cuando conocemos quiénes somos nosotros para Dios, nos damos cuenta de que no hay ninguna razón de temerle a nadie, a ninguna persona en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está con nosotros y Él nos hace saber que somos su especial tesoro, que somos sus hijos. El saber quiénes somos delante de Dios nos da seguridad en la vida y también nos ubica. ¿A qué me refiero? Que algunas personas se mueven en uno de estos 2 niveles. O se sienten menos que otros, o se sienten mucho más que otros. Y cuando las personas se sienten más que otros, es un fastidio hablar con esas personas. Pero cuando estamos ubicados en quiénes somos, cuál es nuestro valor, que no somos poca cosa, somos de un altísimo valor, pero entendemos que delante de Dios todos somos iguales, y delante del Señor todos somos vistos, observados con amor, con valor a los ojos de Dios. Entonces el saber quiénes somos nos ubica exactamente en donde Dios quiere que estemos. No sentirnos menos jamás, pero tampoco sentirnos más que otros. Delante del Señor somos iguales todas las personas, iguales. Así que hoy vamos a continuar hablando de la luz espiritual, de los atributos de la luz espiritual. Hace 8 días, hermanos, empezamos a ver algunas cosas acerca de la luz física y tal vez ustedes recuerdan que hablé de 3 personas, pero no mencioné al último. El último que estaba ahí era Einstein y Einstein, voy a hablar un poquito más de él más adelante, pero él concibió la luz de otra manera más profunda
pero al empezar a hacer los descubrimientos acerca de lo que él estaba observando junto con otros científicos, entró en un asunto de entender que era un total ignorante, al igual que muchos científicos. Y me acordé de esa palabra que dice Primera de Corintios 3, en donde dice que el Señor prende a los sabios. Es decir, alguna persona se quiere creer mucho, pero cuando se trata de los misterios, de las cosas de Dios, la gente queda totalmente confundida. Y vamos a hablar un poquito acerca de este asunto, pero nos vamos a enfocar fundamentalmente en la palabra de Dios, porque es lo que nos interesa conocer, estudiar la palabra, y vamos a ver algunos atributos adicionales de la luz espiritual. Así que yo les diría, hermanos, que dentro de un pasaje que es clave en esta noche para estudiar, Juan capítulo 9, versículos 1 al 5, Juan capítulo 9, versículos 1 al 5, nosotros vamos a hallar ahí algunos atributos de la luz espiritual. Le leo este pasaje. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los pecados de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, nos dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. En la luz espiritual, hermanos, en la luz hay conocimiento espiritual de parte de Dios. En la luz que viene de Él hay conocimiento espiritual. Seguro que más de uno de ustedes o yo mismo pudiéramos juzgar a las personas, la situación que están viviendo, igual que lo hicieron los discípulos. Señor, ¿esto malo que está pasando era porque estos hombres eran muy pecadores? ¿Eran porque sus padres pecaron y ahora tienen las consecuencias de ese pecado? Nosotros quizá alguna ocasión hemos juzgado así las situaciones. Cuando vemos que alguien está batallando, decimos, es que a lo mejor está muy alejado de Dios. O es que a lo mejor sus papás hicieron algo malo y él está recibiendo las consecuencias. Pero el Señor, a través de este versículo, nos quiere decir algo muy importante que nosotros debemos saber, hermanos. Cuando estamos en la luz del Señor Jesús, recibimos conocimiento espiritual para entender algunas de las cosas que de otra manera las juzgaríamos mal. Miren, escuchen por favor esta palabra que está en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y en el pasaje nos habla acerca de otra clase de sabiduría, nos habla acerca de que el Espíritu Santo da a otros discernimiento espiritual. Cuando nosotros estamos dentro de la luz de Dios, hay estos tres tipos de conocimiento espiritual que Dios revela. El primer conocimiento, hermanos, es la sabiduría. Dios nos dice que cuando estamos en su espíritu, lo primero que Él nos da es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El poder, entre otras cosas, el poder hablar de Dios con la autoridad que viene de su propio espíritu. Les dijo el Señor a los discípulos estas palabras. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas y serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Y les dice el Señor, y no tienen que preocuparse por lo que van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les va a decir a ustedes las cosas que tienen que hablar. Y yo estoy seguro que tanto los que están en Facebook como ustedes, hermanitos, se han encontrado con esta experiencia.
Dios les permite empezarle a hablar a alguna persona de Cristo y cuando le están hablando, empiezan a venir los pensamientos y los versículos de la Biblia relacionados con lo que es el problema de esa persona o lo que ustedes le quieren compartir. El Espíritu Santo empieza a recordarles en su mente todas aquellas palabras que alguna vez recibieron y empiezan a hablar. Y más de uno me ha dicho, y yo me asombré, hermano, porque cómo me acordé de esos versículos no lo sé, pero yo se los pude compartir. ¿Les ha ocurrido alguna vez a ustedes, hermanos? Levanten su mano, los que están en Zoom. ¿Les ha ocurrido que al hablar, Dios pone en su mente palabras que no lo habían preparado, pero que fueron oportunas para ese momento? Levanten su manita. ¿A alguien le ha pasado esto? Ok, sí. Hay varios de ustedes a quien les ha pasado esto, que están hablando y reciben la sabiduría de Dios en ese momento. Pero también, hermanos, la palabra nos dice en este pasaje que les acabo de leer, hermanos, que hay otra área de conocimiento que Dios nos da y es justamente el discernimiento de espíritus. ¿A qué se refiere este asunto del discernimiento de espíritus? Cuando nosotros estamos en la luz de Dios, cuando nosotros somos la luz de Dios, tal vez, hermanos, ustedes no lo sepan, pero lo cierto es que se vuelven efectivamente blanco de los espíritus malignos. Hay espíritus malignos, hay demonios que saben quién es usted, quién soy yo. Y es un asunto muy interesante para mí, curioso, pero a la vez de mucha confianza en el Señor, no de miedo, sino de confianza, como en varios eventos a lo largo de mi vida he estado cerquita de alguna persona que está endemoniada. Y yo lo sé, y esa persona también lo sabe acerca de mí. Está endemoniada, pero la manera como me observa y la manera que yo siento me hace saber que hay algo raro, hay un espíritu malo en esa persona. Y me ha ocurrido, no les digo que decenas de veces, tal vez de encuentros así con personas endemoniadas, pues probablemente unas 8 veces, una cosa así, 9 veces. De sentir una presencia maligna, sí, eso sí les podría decir, decenas y decenas de veces. Eso sí lo he podido experimentar. Que cuando nosotros estamos en la luz, Dios nos da algo aquí dentro de nuestro espíritu que nos permite saber lo que está pasando en el espíritu de la otra persona. Y eso se llama discernimiento de espíritus. Cuando estamos en la luz, Dios permite que nosotros lo tengamos también. Pero hay otro tipo de conocimiento, este pasaje que les he leído, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8, nos dice que el Espíritu Santo nos da a otros palabra de ciencia. Hay un conocimiento más profundo que viene de parte de Dios en el que uno puede saber anticipadamente las razones por las cuales están ocurriendo las cosas. En el caso del Señor Jesús, ante la confusión de los apóstoles de que no saben si ese hombre está ciego porque sus papás fueron muy malos o porque él había hecho alguna cosa mala, el Señor le da una palabra de ciencia y le dice, no, esto no ha venido por causa del pecado ni de sus padres, ni tampoco por causa de los pecados de él. Esto ha venido para que en este hombre se manifieste la gloria de Dios. En este hombre nació así para que todos vieran, nos dice la Escritura literalmente, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Nosotros podríamos pensar, hermanos, que cuando el Señor dijo estas palabras, él ya sabía que lo iba a sanar. Y ese ciego iba a recibir el poder de Dios y toda la gente se iba a asombrar por el milagro que iba a hacer el Señor Jesús. Pero yo creo que había algo más profundo acerca de esto. No necesariamente, hermanos, no necesariamente, insisto, no necesariamente nosotros tenemos que pasar por una situación difícil para que veamos el poder de Dios, la gloria de Dios. Yo
lo digo ahora solo como testimonio, hermanos, pero algunas personas nacen ciegas, otras personas nacen con alguna deficiencia, otras personas nacemos con la falta de algún órgano. Y todos ustedes, hermanos, tienen 2 riñones. Yo solo tengo uno. Nací con un riñón. A eso se le llama agenesia renal. Yo tengo agenesia renal izquierda. Quiere decir que yo nací sin un riñón. No tengo el riñón izquierdo, solo tengo el riñón derecho. ¿Cómo lo sé? Porque hace unos 12 o 13 años, cuando tuve un dolor por causa de una piedra, me hicieron muchos estudios y dentro de los estudios hallaron que efectivamente yo había nacido sin un riñón. Pero ¿por qué digo esto? Porque aunque no he pasado por una situación difícil o terrible, el Señor ha manifestado su poder en mí. Cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida, aunque no estemos enfermos, aunque como en el caso de un servidor hayamos nacido así, lo cierto es que el poder de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Y en algunas ocasiones se llega a manifestar de una manera sobrenatural, como ocurrió con aquel hombre que estaba ciego. Así que el Señor les dijo que este asunto era un asunto de previsión de parte de Dios. Él había anticipado que en este hombre se iba a manifestar la gloria de Dios. Ahora, cuando la Biblia nos habla acerca de la sabiduría, hay un versículo en el libro de Proverbios que a mí me encanta, cuando el Señor habla acerca de que Él vela por la ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento que escapa a la mayoría de las personas. Les decía hace 8 días, ¿quién se ha puesto a pensar alguna ocasión de qué está hecha la luz? Y bueno, hace 400 años algunas personas empezaron a pensar en eso, ¿de qué está hecho la luz? ¿Son partículas, como decía Newton, que llegan directamente hacia nuestra retina? ¿Son como ondas, como dijo Christian Hegel? ¿Qué es la luz? Y Albert Einstein, cuando se empezó a desarrollar justamente todo este estudio acerca de la luz, él desarrolló un concepto matemático, y él habló acerca del quantum. Y el quantum era, en su definición, como paquetes de energía. Ese nombre de quantum se cambió después y se le puso el nombre de fotones. La luz está hecho por paquetes de energía que se llaman fotones. Pero los estudios que han realizado con instrumentos muy sofisticados han hallado que estos fotones van por pares. Ese paquete de energía va por par. Y en el momento en que uno es como si fueran gemelos, y está demostrado, en el momento en que uno observa a esos fotones, los fotones se comportan de una manera diferente, solo por el hecho de que los está observando uno. Y esto tiene locos a los científicos, porque dicen, no es posible que algo tan infinitamente pequeño como un fotón, una partícula de la que viene la luz, tenga una inteligencia como para saber que está siendo estudiada. Y los tiene locos, no pueden entenderlo. Pero, ¿qué les quiero decir acerca de esto, hermanos? Que cuando nosotros, quisiera ponérselo de una manera muy sencillita. Aquí en la calle, hace algunas semanas, entró un perrito callejero. Y ese perrito callejero era chico, pero cada vez que veía a una persona se alejaba porque tenía miedo. Ese perrito tenía miedo. Y dentro de su inteligencia limitada, él sabía que no se podía acercar mucho porque tal vez le podían hacer algo. Pero algunas personas dentro de esta calle lo empezaron a llamar, comer, acariciar. Y ahora ustedes lo pueden ver que ese perrito pasa entre la gente sin mayor problema. Alguien le prestó atención y dentro de su inteligencia limitada, él entendió que los seres humanos
no están para golpearlo, están ahí para cuidarlo. Cuando nosotros, al igual que esos fotones son observados, cuando nosotros observamos alguna cosa con detenimiento, cuando nos concentramos en algo específico, podemos ver milagros de Dios. Cuando nosotros nos unimos en oración por alguna persona, estamos concentrando justamente nuestra atención, nuestro amor, nuestro interés en decirle al Señor, Señor, envía tu luz hacia esa persona y trae la sanidad. Cuando el Señor Jesucristo dijo, si 2 o 3 de ustedes se unen, se ponen de acuerdo para pedirle algo a Dios en los cielos, yo lo voy a contestar. Lo que se ha descubierto y que tiene atónitos a los científicos es que las partículas infinitamente pequeñas también tienen una inteligencia que ha sido creada por el Señor. Cuando se le presta atención, lo que han visto es que los fotones se comportan de una manera diferente. Cuando nosotros le prestamos atención a la gente y anhelamos en nuestro corazón que haya bendiciones para ellos, nosotros le ponemos un poco de atención y esa persona empieza a sentir el amor de Dios a través de nosotros. Vemos una necesidad, le ponemos atención, oramos juntos como iglesia y Dios empieza a enviar el rayo de luz, de sanidad y de vida hacia esa persona. Eso me parece a mí algo maravilloso de lo que podemos ver en cómo las cosas que Dios ha hecho, todo lo que está en el universo, nos va hablando acerca de la sabiduría y de la ciencia que hay en nuestro Dios. Hay muchas cosas más que quisiera platicarles acerca de cómo opera esta inteligencia, esta sabiduría espiritual, pero nosotros, nada más es cosa de que se metan ustedes a investigar, hermanos, por ejemplo, cuáles son los avances científicos que han hecho los judíos. Y se van a dar cuenta de que a este pueblo, el pueblo de Dios, y a las naciones que creen en el Señor y que han buscado su voluntad, Dios les ha revelado cosas muy profundas sobre cómo, por ejemplo, cómo opera este virus que ha sido motivo de esta pandemia durante estos años. Cuando estaba iniciando la pandemia, los judíos descubrieron rápidamente que esta pandemia, la manera en que se podía frenar era evitar el contacto de los niños con los abuelitos, porque identificaron rápidamente que los niños eran asintomáticos y los abuelitos no. Entonces, empezaron a haber estudios y se desarrollaron vacunas y ahora hay tratamientos y demás. Y junto con eso ha habido un montón de descubrimientos que han hecho estos hombres porque están en la luz de Dios. Quizá no sean cristianos, pero tienen el conocimiento de Dios y Dios les ha iluminado con ese conocimiento. Ok, avancemos un poquito más. Vamos a leer nuevamente, hermanos, Juan capítulo 9, versículo 4 y 5 en la siguiente diapositiva. Dice así: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, nos dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. No la quites todavía, Betsy. Quisiera que vieran el contexto de esta diapositiva que Betsy nos hizo favor de poner. En la luz de Dios hay diligencia. En la luz de Dios hay diligencia. Y no nos referimos a las carretas del antiguo oeste, que se llamaban diligencias justamente porque llevaban rápidamente la correspondencia o los paquetes de una parte a otra, de un condado a otro, de una ciudad a otra. Está relacionado, pero en la luz hay diligencia. Nos dice el Señor, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir acerca de vivir en la luz? Una persona que vive en la luz, hermanos, es una persona diligente. Y así como las diligencias en el antiguo oeste llevaban
los paquetes rápidamente porque entendían la importancia del tiempo, aquí otra vez el Señor nos vuelve a llamar acerca de la importancia del Kairos. ¿Se acuerdan ustedes? Hace unas semanas veíamos el Cronos y el Kairos. Y dice Dios, sean sabios, aprovechen el Kairos, aprovechen la ventana de oportunidad que les estoy dando en este momento. Pero esta palabra de diligencia nos habla, hermanos, acerca de prontitud. Hagan las cosas prontas. Hay una biografía de Steve Jobs en donde justamente el hombre que no la inventó él, tenía otros colaboradores y demás, pero la desarrolló. La tecnología que nosotros tenemos, las iPad, los iPhone, las tabletas, el iPod, en donde se almacenaba música. Todo esto que vino a revolucionar al mundo a través de las comunicaciones, surgió en la cabeza de una persona que estaba plenamente consciente del tiempo. Y él decía que tenía que apurarse y hacer las cosas rápidamente, en un proyecto tras otro, porque él decía, no sé cuánto tiempo voy a vivir, necesito apurarme. No les puedo decir en este momento a qué edad murió Steve Jobs, pero sí les puedo decir que murió mucho más joven que yo, de la edad que tengo ahora. Y era una persona que valoraba el tiempo, que entendía que las cosas había que hacerse rápidamente. Hay un versículo de la Escritura que yo les repetía a mis hijos continuamente cuando eran niños. Este versículo dice, ¿has visto a un hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará entre los de baja condición. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, hermanos, anhelamos la bendición de Dios, tenemos que apurarnos a hacer pronto las cosas que tenemos que hacer. Si las vamos demorando, nos vamos a dar cuenta de que van pasando los minutos, las horas, los días, los meses y los años, y se va a ir la vida. Y el Señor nos dice que en su luz hay diligencia. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió, porque pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Cuando el Señor dijo estas palabras, no había la luz eléctrica que nos alumbra ahora. La gente se iluminaba con candelas o con velas. Y la gente sabía que cuando el sol se ocultaba, ya no había oportunidad de trabajar. Ahora nosotros tenemos luz y podemos tener una actividad 24 horas. Pero lo que sí es cierto es que hay un tiempo de vida en la que podemos hacer las cosas. Y un tiempo de vida en la que nuestras capacidades están muy limitadas y ya no podemos trabajar. Y ya no podemos hacer las cosas que en otro tiempo podíamos hacer. Por eso es que el Señor nos dice, hablando acerca de sí mismo, mientras yo esté en el mundo, Él estaba todavía físicamente en la tierra, yo soy la luz del mundo. Y nos estaba hablando acerca de que Él iba a ascender a los cielos y nos iba a dejar a nosotros, sus discípulos, para que siguiéramos con la tarea que Él empezó. Ahora nosotros somos la luz del mundo y en tanto que estemos en esta tierra, tenemos que ocupar el tiempo diligentemente y hacer la tarea que nuestro Dios nos ha encargado. Ok, ahora, siguiente, versículo 7. Le dijo el Señor, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. En la luz, hermanos, de nuestro Señor hay sanidad. Grábeselo. En la luz de nuestro Señor hay sanidad. En la luz de Dios hay sanidad. Yo sé perfectamente, hermanos, que hay algunas cosas que están muy complicadas en nuestro cuerpo, producto de una vida que nosotros tuvimos, tal vez alejados de Dios, desordenados, o que quizá nacimos con algún mal, como un servidor que faltaba
un riñón, y cuando esto sucedió, cuando me lo diagnosticaron, lo que me dijeron va a tener que cambiar algunos de sus hábitos de vida. Porque si tiene sobrepeso, si se alimenta de esta o de esta o de esta otra manera, va a cortar su tiempo de vida. Entonces, nosotros entendemos, hermanos, que hay algunas cosas que quizá no se puedan cambiar. Es decir, Dios puede hacer un milagro, yo lo sé. Pero humanamente resulta imposible que me naciera otro riñón a los 61 años. Pero a pesar de eso, Dios nos da la posibilidad de que haya sanidad en nuestro cuerpo. El Señor nos dice en el libro de Isaías capítulo 53 que el Señor llevó nuestras enfermedades a la cruz y sufrió nuestros dolores. Luego entonces, aunque yo tengo perfectamente claro que de algo nos vamos a ir con el Señor, de algo nos vamos a morir, algo va a ocurrir en nuestro cuerpo que se va a colapsar, pero la voluntad de Dios es que nosotros tengamos una larga vida y que en esa larga vida seamos bendecidos. En la luz de Dios hay sanidad. Déjenme decirles algunas cosas más, hermanos. Cuando la palabra del Señor Deme un segundito, hermanos, por favor. Cuando la palabra del Señor nos habla acerca de esta sanidad, a mí me parece algo, no sé a ustedes, un poco extraño, por decirlo menos. Está el hombre que está ciego y el Señor se da cuenta de que está ciego. ¿Qué nos dice el pasaje que hizo? El pasaje nos dice que el Señor escupió en la tierra y con su saliva hizo lodo. Y con el lodo se los puso en los ojos. Y después le dijo, vete a lavar al estanque de Siloé. ¿No les parece a ustedes un poco raro esto, hermanos? Esta manera de que Dios sane a una persona. ¿No era más sencillo decirle, ya eres sano, abre los ojos? Lo que yo he visto es que Dios a veces hace cosas que sorprenden nuestro criterio, nuestra manera de pensar. Déjenme comentarles un testimonio que nosotros vimos allá en la iglesia de Herrería. Estaba una hermanita querida, que no menciono su nombre porque no he pedido permiso para dar su testimonio, pero seguramente nos está viendo ahorita. Y esta hermanita estaba sentada a la mitad del templo y cuando yo les dije, hermanos, quisiera, por favor, usted expresar alguna necesidad que tenga, quiere que oremos por ella. Esta hermanita se paró y dijo, hermanos, yo quiero pedir que por favor ustedes oren por mí, porque no aguanto mis rodillas, tengo tanto dolor en mis rodillas. Le dije, hermana, ¿puede bajar, hermana? ¿Puede caminar y oramos por usted? Sí, hermano. Hermanos, ¿qué creen? Iba bajando, y si ustedes conocen la iglesia de Herrería, es un poco diferente a la iglesia de Escaposalco. Aquí todo es plano, allá está como auditorio. Y entonces empezó a bajar los escalones del auditorio, y cuando iba bajando, se cae. Y cuando se cae, hermano, cae sobre sus rodillas. Ustedes pueden pensar, hermanos, la preocupación que me dio en ese momento. La hermana está pidiendo que oremos porque no aguanta sus rodillas y viene bajando y se cae. Yo dije, Dios mío, Dios mío. Y estando ahí, porque se cayó en el último escalón, ya quedó cerca del reclinatorio. Dije, hermanita, ya ni se pare, quédese allí. Yo estaba riendo de nervios, no sabía qué hacer, estaba todo nervioso. Y le dije, hermanos, por favor, vengan, vamos a orar por nuestra hermana en este momento. Y entonces bajaron unas hermanitas y empezamos a orar al Señor. Y después de que oramos al Señor porque Dios hiciera algo en ella, le dije, hermana, ¿cómo se siente? Y se estiró un poco y me dijo, me siento bien. Y se fue regresando a su asiento.
y 8 días después dio testimonio y dijo, hermanos, no sé lo que pasó, pero después de que me caí y oraron por mí, ya no me duele, puedo caminar bien. ¡Wow! En verdad que Dios tiene maneras misteriosas de sanar a las personas. Con el ciego lo hizo con el lodo, con mi hermanita lo hizo cayéndose sobre aquello que ella consideraba que era algo insoportable. Y hemos visto a otras personas que cuando se le han puesto las manos sobre su cara, porque tiene parálisis facial, Dios ha restaurado la parálisis facial. Y lo hemos visto, somos testigos del poder de Dios. Y también hemos visto, hermanos, a otros hermanos que teniendo una bola aquí, literal, como de béisbol en el cuello, porque tenía cáncer, Dios hizo un milagro. Y después de que entró a cirugía y le quitaron eso y le examinaron y le dijeron, Señor, usted puede demandarnos si quiere por todo lo que le hicimos. Pero era sintomático, era algo difícil el ver que tuviera ahí la bola. Pero aquí tenemos los estudios anteriores donde se ve que usted tenía cáncer y ahorita no sabemos qué ha pasado, pero no tiene nada. ¿Y qué ocurrió con el hermano? Que antes de la operación hubo un grupo de hermanos que estuvo orando aquí en Betania con un pastor y estuvieron orando porque Dios hiciera un milagro en él. Y cuando se estaba orando, el pastor le preguntó al hermano Raulito, hermano, ¿cómo se siente? Y el hermano dijo, yo sentí que me entró un calor dentro de mí, hermano, hasta los pies, y me llenó y volvió a salir. Y el pastor Antonio le dijo, que usted sanó, hermano. ¿Y qué voy a hacer mañana que vaya al hospital porque me van a operar? Pues hermano, si no vas al hospital, ¿cómo vas a saber que Dios te sanó? Y fue al hospital y cuando le entregaron los resultados le dijeron, aquí los anteriores dicen que tienen cáncer y ahorita no sabemos qué ha pasado, pero no tiene nada. En la luz de Dios hay sanidad. Y esto es algo maravilloso. No solamente está estas clases de conocimiento, sino también que hay la sanidad que viene justamente de Él. En la luz de Dios, hermanos, también hay respuestas de parte del Señor. Nos dice la palabra en Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Así que en la luz de Dios están también sus respuestas. Él responde. Ahora, ¿en qué contexto está este versículo? La palabra de Dios nos dice que este hombre ciego que fue al estanque de Siloé, cuando se echó el agua y se quitó el lodo que estaba en sus ojos fueron abiertos. Y en ese momento él empezó a ver. Y obviamente, como había sido ciego de nacimiento y ahora empieza a ver, para él fue un mundo diferente, totalmente nuevo, y él estaba feliz. Y regresó a donde estaba el Señor y la gente se asombraba porque decían, este es el mendigo que estuvo ciego durante mucho tiempo. Y otros seguramente que decían, no, lo que pasa es que se hizo el tonto y nos estaba sacando dinero y las limosnas. Llegaron los fariseos, llegaron los sacerdotes y le dijeron, ¿qué es esto que ha pasado? Y él dijo, yo no sé, solamente que antes estaba ciego, pero vino Jesús y puso lodo sobre mí y me mandó a lavar y ahora ya puedo ver. Y aquellos hombres dijeron, no puede ser esto, cierto, porque hoy es el Shabbat y ninguna persona puede hacer ningún bien en el día sábado, no puede trabajar de ninguna manera. Si este hombre que dices tú viniera de parte de Dios, no haría esta clase de milagros en día sábado. Y el hombre que estaba contento dice, pues yo no sé nada de esto, pero lo que sí les puedo decir es que antes estaba ciego y ahora ya puedo ver.
no se quedaron convencidos y mandaron llamar a los papás para decirle, ¿este hombre es su hijo? Sí, sí es nuestro hijo. ¿Y nació ciego? Sí, sí nació ciego. Entonces, ¿cómo ustedes explican que esto haya ocurrido? Habían dicho los sacerdotes que a cualquiera que confesara que Jesús es el Mesías, lo iban a expulsar de la religión judía. Y entonces los papás, sabiendo esto, le dijeron, no, pues no sabemos cómo es que él ahora ve. Sí sabemos que es nuestro hijo, sí sabemos que era ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya está grandecito. Y le vuelven a preguntar a este hombre que había sido ciego, ¿cómo sucedió esto? Y el hombre le dice, ya se los dije 3 veces, ¿quieren que se los diga otra vez? Y aquellos hombres le dicen, es que parece como que quisieras que nosotros fuéramos sus discípulos. Y este hombre les dice, miren qué cosa tan extraña, que ustedes no sepan quién es Jesús, ni cómo pudo hacer esto, porque lo que yo sé es que no ha habido nadie que pueda dar la luz, la vista a los ciegos, y él me la ha regresado. Y entonces dice estas palabras que acabamos de leer, justamente, él les dice, nosotros sabemos que Dios escucha, que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Este hombre fue inspirado por el Espíritu Santo para declararnos una gran verdad. La gran verdad es que si nosotros adoramos, buscamos al Señor y tenemos fe en Él, queremos agradarle, el Señor nos va a escuchar en aquellas cosas que nosotros le pidamos. Así que si alguien tiene una necesidad profunda, el Señor nos dice, hijito, solo acércate con fe, yo te voy a escuchar. Solo presta atención en hacer lo que yo te estoy solicitando y te voy a bendecir. El Señor, hermanos, nos hace saber que en su luz hay respuestas. Hoy en la mañana, cuando fui a Escaposalco, escuchaba una canción que seguramente ustedes conocen por la tonadita, es de los años 70 o 80, de José Luis Perales. Y en la letra dice, dímelo Dios, quiero saber, ¿por qué te niegas a escuchar? Y cuando yo escuchaba esa canción, dije, pues este hombre no sabe que Dios escucha a las personas que le buscan. Si él dice, te estás negando a Dios a escuchar, pues lo que tiene que hacer es ir a la palabra para entender que Dios sí escucha a aquellos que le buscan con humildad y que tienen fe en Él. Es tan sencillo, es tan sencillo. Siguiente. En la luz espiritual, hermanos, no hay mentira. Cuando nosotros estamos en la luz de Dios, no hay mentira, ni hay mentiras. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si nosotros decimos, hermanos, que tenemos comunión con Dios, que ya lo conocimos, que estamos contentos de estar con Él, pero seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de conocerlo, el Señor nos dice, no, hijito, creo que no estás hablando con la verdad. La comunión con Dios habla exactamente acerca de andar en la luz. Ahora, vean la imagen, hermanos. En la imagen se ve a una persona que está deteniendo una Biblia y hay otra persona que está poniendo la mano encima. ¿Qué significa esta fotografía? Bueno, es la que usan en las cortes de Estados Unidos, es muy común allá, no sé si aquí en México también se haga algo similar, pero cuando haya algún acusado o cuando haya algún miembro de la corte, ya sea abogado o corte o no sé, le piden que alguna, pues cuando va a hablar o cuando va a decir alguna palabra, jura sobre la Biblia que lo que va a decir es la verdad. O sea, ese es un símbolo de que lo que se va a decir es apegado a la verdad. Ok,
Fíjense que en Estados Unidos, hermanos, el concepto de la verdad es tan importante que si uno habla con mentiras en un juicio y le demuestran que mintió, les va peor, pero mucho peor. Alguien puede cometer un acto malo y habla con la verdad y se declara culpable, el juez puede ser indulgente y darle una sentencia más baja. Pero alguien que se aferra a una mentira y dice, no, yo no fui culpable, no, yo no lo hice, no, sobre ese van duro. Tal vez usted recordará, hermanos, que hace algunos años el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, estuvo involucrado en un asunto de tipo sexual con una de sus asistentes. Algún día, métanse a ver una conferencia TED con Mónica Lewinsky, que fue la asistente. Es bien interesante esa conferencia. Pero el asunto es que el presidente Clinton fue acusado, pero el motivo de la acusación no fue que hubiera tenido relaciones con un asistente. El juicio político que le hicieron en Estados Unidos a Bill Clinton fue por mentir, por no hablar con la verdad. Así que en la Biblia, hermanos, entre los cristianos, lo que el Señor nos dice es que la verdad tiene un valor muy alto, tan alto que el Señor nos dice exactamente que Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice el Señor. Y cuando habla acerca de la oposición, es decir, cuando habla acerca de la mentira, la refiere justamente al diablo. Y les dice, porque el diablo es el padre de la mentira. Así que, ¿qué tan importante es que cuando estemos en la luz hablemos con la verdad? Sumamente importante, sumamente importante. Alejarnos de cualquier distorsión de la verdad y hablar verdad entre nosotros. Hay algunas cosas que tal vez veamos en otro estudio, algunos dilemas éticos. Por ejemplo, callar alguna cosa es mentir. La verdad siempre bendice. Son cosas que podríamos en algún otro grupo tal vez tomarnos tiempo para hablar acerca de estos dilemas éticos acerca de la verdad. Pero lo cierto es que el Señor nos dice, habla con la verdad, hijo. Siempre habla con la verdad. Siguiente. Otro atributo de la luz espiritual que va relacionado con esto, hermanos, es la armonía y la unidad de propósito. En la luz hay armonía y unidad de propósito. Nos dice primera de Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que cuando nosotros estamos en luz, hermanos, lo que buscamos es ayudarnos como iglesia, apoyarnos, porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la gente conozca a nuestro Señor. Y nos ayudamos, somos compañeros. ¿Cómo están estas fotografías? Unimos nuestras manos, unimos nuestras fuerzas, nos acompañamos unos a otros para que podamos caminar juntos en esta armonía y unidad de propósito. Ahora, pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Diótrefes? Diótrefes. Bueno, de él nos habla justamente Juan en su tercera carta. Tercera de Juan, capítulo 1. No lo van a poner ahorita, pero si quieren buscarlo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Allí nos habla acerca de Diótrefes. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Otra vez, se lo vuelvo a leer. Diótrefes. Le escribí a la iglesia acerca de esto, dice Juan. Pero Diótrefes,
a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. ¿Esto nos suena como a armonía y unidad de propósito? No, totalmente lo contrario. Y esto estaba ocurriendo en el primer siglo con una persona que había escuchado del Evangelio y entendió que en el Evangelio había autoridad, había ganancias, había la posibilidad de ejercer dominio, control, y aún a los propios apóstoles, a los discípulos del Señor Jesús, no los quería, los rechazaban. Y dice que si alguno trataba de ayudar a los evangelistas o a los maestros que iban de una ciudad a otra compartiendo, si alguien se atrevía a ayudarlos, expulsaba a aquellas personas que se comportaban de esta manera con espíritu cristiano. En la luz de Dios, hermanos, hay armonía, hay unidad de propósito. En la casa de Dios, en la iglesia de Dios, no hay posibilidad para falsos engaños. No hay posibilidad para andar con piel de oveja y estarse comportando como lobo. Eso no puede ser. En la luz de Dios hay armonía y unidad de propósito. En la siguiente diapositiva, en Primera de Juan 1:7 nos dice otra cosa que acabamos también de leer. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que cuando nosotros estamos en la luz, hermanos, hay pureza. Hay pureza. Hay limpieza de corazón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero vean esto, hermanos. Les he hablado de las premisas y de las promesas. Es decir, antes de que veamos una promesa en la Biblia, tenemos que ver cuál es la premisa, cuál es el requisito para tener eso justamente. Y el versículo nos da como promesa, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la promesa. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la premisa? Si vivimos en la luz. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión con otros. ¿Cuál es el requisito para que la sangre del Señor nos limpie de todo pecado? Andar en la luz y tener comunión unos con otros. Y esto, hermanos, lo avala el Señor cuando nos dio la oración modelo y nos dijo, y perdona nuestras deudas, ¿se acuerdan? Así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Cuando termina la oración, el Señor dice a los discípulos, porque si ustedes no perdonan las deudas, no perdonan a sus hermanos, entonces tampoco recibirán perdón. Es fuerte, ¿verdad? Más fuerte es cuando alguien nos ha hecho mucho daño y resulta muy difícil perdonar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando alguien nos ha lastimado tanto que sabemos que Dios quiere que lo perdonemos, pero en nosotros simplemente no hay la fuerza para hacerlo? Bueno, les doy dos consejos, porque esta es una pregunta difícil. Lo que un servidor ha hecho, hermanos, es hablar con toda sinceridad con el Señor. Hablar con toda sinceridad y decirle, Padre, tú sabes, he tratado de ser amoroso, cordial, perdonador, pero ve que esta persona se empeña vez tras vez en hacernos daño. Y humanamente, Padre, para mí es muy difícil. Pero si tú quieres que yo le perdone,
Señor, dame la capacidad con tu espíritu de hacerlo. Entonces he hablado con sinceridad delante del Señor. Y después me he hecho un hábito, el hábito de orar por esa persona todos los días pidiendo que Dios la bendiga. Y cuando empiezo, probablemente no lo sienta de corazón, pero cuando van pasando los días, Dios me hace entender que las personas lastiman porque ellas han sido lastimadas por otros. Y tienen que desquitarse. Ellas necesitan perdón. Cuando nosotros le pedimos a Dios que las bendiga, justamente Dios empieza a producir un corazón dispuesto para que haya comunión otra vez. Hace algún tiempo una maestra aquí en la calle donde vivo se portó muy grosero conmigo, muy, muy grosero. Siendo maestra, lo único que yo le pedía era que moviera su carro para que yo pudiera salir, pero se portó muy agresiva y yo le dije, maestra, por favor, sea educada. Y como respuesta se subió al carro y me cerró la puerta. Yo dije, wow, qué buena educación deben estar recibiendo los niños. Y yo estaba enojado por esta situación. Pero, aunque me molestó, después lo pensé y dije, bueno, a lo mejor era uno de esos días difíciles para ella. Y quizá yo debe haber sido más tolerante, decir, pues le espero otra media hora que mueva su carro. Y quizá no fui tan tolerante. Para gloria del Señor, les digo, ¿qué hice? Pues ponerlo en oración y después un día que estacionó su carro otra vez enfrente del mío, su carro estaba todo sucio, entonces saqué una cubeta y me puse a lavar su carro y se lo dejé limpio. Pensé en ponerle un recadito allí enfrente diciéndole, maestra, quizá tuvimos un mal momento, pero no somos malas personas, discúlpeme. Pero por alguna razón no lo hice y solamente lavé el coche. Y después de eso ya no la vi, con esto de la pandemia y demás, ella venía ocasionalmente aquí a la escuela, pero ayer me sorprendió porque iba entrando, no la reconocí porque llevaba cubreboca, pero desde la puerta me dijo, buenos días, señor. Oh, pues, buenos días. ¿Qué quiero decir? Que a veces no hay que hacer grandes cosas. A veces solamente son pequeños detalles para que pueda haber comunión entre las personas, con nuestros vecinos, en la iglesia. Pequeños detalles que pueden hacer la diferencia. Y si alguien nos ha ofendido, tomemos la iniciativa y si Dios nos permite, hagamos alguna obra, aunque sea sencilla. Regalarle unas galletas, darle una mermelada, llevarle una flor, alguna cosa. Dios nos da esta bendición. Pero en su presencia, en su luz, hay pureza, hay perdón, no hay odio. Y quisiera terminar porque ya llevo casi una hora. No hay luz, perdón, en la luz no hay odio. Y si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. La siguiente, Betsy. Esto que me encanta y quisiera concluir con esto. La luz es valiente. Ustedes son valientes. Ustedes son la luz del mundo y son valientes. La luz es valiente. No se pone en lo alto y no se esconde. Se pone en lo alto, no se esconde. Dice Mateo capítulo 5, 14 y 15. Ustedes, mis queridos hermanos, son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Yo quiero decir, hermanos, que para ir a lo alto se requiere esfuerzo. ¿Cómo están estos alpinistas? Para alcanzar una cumbre, hermanos, para llegar a una posición física de una montaña o de negocios, estableciendo una empresa, o de liderazgo, sirviendo en la iglesia, se necesita esfuerzo.
y se necesita la voluntad de ir hacia la cumbre, de ir hacia la altura. Pero déjenme decirles, hermanos, que subir y permanecer allá en lo alto requiere de otro tipo de disciplinas. Porque cuando están en las alturas, a veces falta el aire. ¿Qué quiere decir? Que no es tan cómodo estar en la altura, en una posición de liderazgo, en la vida o en la iglesia. No es tan cómodo, porque generalmente cuando uno va subiendo, la gente se va alejando de uno y los va dejando solos. Y les puedo decir que muchos de los que viven en el liderazgo viven apartados, porque la gente los va dejando solos. Cuando yo les digo al inicio, hermanos, de las reuniones, hermano, qué bendición verlos, qué bendición saber que están aquí en Zoom o que nos están viendo allá. Para mí es un refrigerio espiritual porque no me están dejando solo. Estamos subiendo juntos, tratando de llegar a la altura espiritual con nuestro Padre y estamos caminando juntos. Pero quiero decirles, hermanos, que otra de las cosas que ocurre cuando vamos subiendo, hermanos, es que algunas personas, de una manera que no entendemos, nos tratan muy bien y otras nos tratan muy mal. Algunos nos admiran y otros nos odian. Algunos elogian nuestro trabajo y otros nos critican arduamente. Esa es la vida en las alturas. Se requiere valentía. Pero ustedes, mis hermanos, que me están viendo ahora, ustedes, dice el Señor, son la luz del mundo. Y lo que el Señor espera es que nosotros sigamos subiendo, hermanos, y que no nos escondamos, que sigamos subiendo, porque todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque queremos conocer y agradar a Dios. Así que mientras subamos, hermanos, Dios va a fortalecernos, Dios va a hacernos sentir que no estamos solos. Como dije hace 8 días, que Él no nos va a abandonar jamás, nunca. Él está con nosotros. Así que vayamos con valor, hermanos, hacia la cumbre. Y reconozcamos algo, hermanos. Subir a la cumbre, subir a las alturas espirituales, es un asunto, hermanos, de abandonar el autorreconocimiento. ¿A qué me refiero, hermanos? Que en las alturas no hay la posibilidad de que nosotros nos creamos algo. Porque no tenemos nada que no hayamos recibido de nuestro Señor. No tenemos ningún don que no haya descendido de lo alto. No tenemos ningún talento o habilidad que el Señor no nos haya dado. Todo lo que tenemos ha sido porque Él lo ha permitido. Y si Él lo ha permitido, entonces, hermanos, reconocemos sencillamente que cualquier cosa que hagamos será para la gloria del Señor. Algunas personas buscan el reconocimiento. Hay un proverbio chino que leí hace como unos 30 años, se me quedó muy grabado. El proverbio dice, si quieres que la gente hable bien de ti, si quieres que la gente hable bien de ti, muérete. Porque si ustedes lo observan, hermanos, cuando vamos a los velorios, todo el mundo dice, pero qué buena persona era, siempre amable, siempre dulce. Yo recuerdo los momentos, empiezan a decir un montón de cosas bonitas, pero ya que se murió. Nosotros no estamos esperando que la gente hable bien de nosotros. Nuestro interés, como dice la Escritura, es que al ver las obras que hacemos, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es otra mentalidad, es otra manera de verlo. No estamos buscando el reconocimiento de la gente, buscamos agradar a uno. Y buscamos que ese uno, nuestro Padre, sea reconocido por las personas. Les mando un abrazo, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.